Tenemos vía Zoom a Ingrid Urgelles, quien es abogada. Hola, Ingrid. ¿Nos escuchas? ¿Nos Hola, escuchas? hola, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Ingrid? Pues agradeciéndote que estés aquí con nosotros en el Noti del 11. No, pues muchas gracias por la invitación aquí para hablar del tío Richie. Siempre es un placer hablar mal del tío Richie. Oye, Ingrid, pues este caso del tío Richie, de las Afores, vemos que hay una campaña negra. ¿Qué está pasando? Porque aquí vámonos punto por punto, porque queremos entender la realidad de cada una de las cosas en las que Alatorre fue alarmando en su noticiero. O sea, pareciera que se iba a acabar el mundo. Bueno, primero vamos a lo que dijo de quitarle a la sociedad la posibilidad del amparo. ¿Cuál es la realidad en esto? Bueno, este señor mezcla un montón de temas que vienen de distintas fuentes. Él dice como que todo viniera del mismo lugar y no, son distintas discusiones que han estado dando vueltas. Entonces, la labor que tenemos que hacer acá es de desmentir un punto por punto, tal como lo dices tú, porque efectivamente son temas diferentes. Como bien decías, Javier Alatorre, que es empleado de Televisión Azteca, que a su vez su dueño es Salinas Pliego, a quien le interesa muchísimo, sobre todo el tema de las Afores, porque él es dueño de Afore Azteca. Entonces, el Exactamente. primer punto que dice este señor, además de decirle una vez más autoritarismo y dictadura a un gobierno elegido democráticamente por la mayoría del país, además de eso, que es la falacia número uno, él primero parte diciendo quitarle a la sociedad la posibilidad de amparo. Y Exacto. se refiere a una discusión que hubo en el Congreso donde se está discutiendo efectivamente el tema de eliminar una parte de los amparos. No es eliminar la figura del amparo como él la plantea, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Y muy bien lo planteó Olga Sánchez Cordero. Los invito a ver lo que como ella lo argumenta. Es que efectivamente en el gobierno de López Obrador el amparo ha sido una figura que se ha utilizado políticamente muchísimo para trabar sobre todo desarrollo de obras públicas. Os recordemos el Tren Maya, cuántos amparos ha tenido. Y la figura que existe, que es debatible, que hay que ver si se elimina o no, pero tiene que ver con esto de que una persona cualquiera pone un amparo ante un juez, ¿verdad? Y el juez, antes de investigar o antes de que se inicie incluso, digamos, la revisión de constitucionalidad de esa situación, él suspende eso que está ocurriendo, la obra en este caso. Y esa suspensión es una suspensión general, es decir, si yo como ciudadano estoy pidiendo para mí individualmente, yo tengo un problema con eso, se suspende para la sociedad completa. Y el peligro o el problema también que reviste es que no tiene plazo. Entonces esa suspensión puede ser incluso transaccional. Se puede suspender una obra pública, ponte tú 10 años, y dejarla ahí solo porque alguien interpuso un amparo. Entonces se está discutiendo simplemente ese punto específico de si tiene o no el amparo que tener efectos para toda la sociedad o para una persona en particular. Lo que Ya. dice Alatorre es que se acaba el amparo para la sociedad completa y nadie más va a poder pedir amparo, entonces realmente un fake news Una así con todas fake las de la ley, news. ¿no? Oye, Ingrid, Total. también me viene a la mente este tema de los recursos de la Suprema Corte de Justicia, de los 15,000 millones de pesos. Ya ves que se había dicho que sí, y entonces emitieron un amparo para que esos recursos quedaran ahí atorados. ¿También podría venir por ahí esta modificación a la ley de amparo? Sí, yo creo que ha habido un mal uso de la figura del amparo. Por supuesto que la figura del amparo es importante, sobre todo cuando tiene que ver con derechos de la salud o del Ujú. medio ambiente, ¿verdad? O sea, hay cosas que son sumamente relevantes y que sí tienen importancia. El tema es que, claro, en los últimos tiempos hemos visto un uso político que es muy complejo y teniendo nosotros un poder judicial que está politizado y que no es neutral, ese uso político se hace más evidente. Yo creo que tiene que ver con eso. Oye, Ingrid, y bueno, vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo que realmente está pasando con las Afores? Que aquí dice que el señor va a robar, literalmente, así dijo, van a robar los fondos de las Afores. Es algo muy gravísimo acusar a alguien de robo. O sea, primero la palabra robar es, aun cuando fuera una expropiación, se llama expropiación y no robo, aun cuando fuera que el Estado toma algo que no es el caso. Ujú. Las AFORES son un sistema neoliberal que en el fondo invierte los ahorros de pensiones, los ahorros de los trabajadores en empresas privadas. Esa es como la figura que viene en el periodo neoliberal y que en el fondo lo que se está tratando un poco es de eliminar esos embates neoliberales tan fatales que tienen desde el 97 que existe este sistema acá en México,
Y una de las afores, de la cual es dueño el señor Ricardo Salinas, y que en general la estructura que tienen ellos es que, bueno, ellos invierten estos ahorros de pensiones, estos ahorros de los trabajadores, y se quedan con aquello que reciben por esas inversiones. Se supone que tienen que repartirse, pero en general no es muy así. Y ahí hay que entrarle al tema de las afores de lleno para ver cuánto queda para el trabajador y cuánto queda para la empresa. Lo que se está proponiendo simplemente es que el gobierno al fondo va a tomar recursos, pero que no son recursos que estén utilizados, porque son recursos de cuentas que se encuentran inactivas. Exactamente. ¿Qué significa una cuenta inactiva? Que son personas que son mayores de 70 años y que no han pedido su afore, o personas que han fallecido, o personas que no viven en el país. Y hoy en día hay 2.2 millones de cuentas inactivas, que es menos del 1% del total de las afores, son 40.000 millones de pesos, como tú bien decías. Sí. Y la idea final es tomar estos 40.000 millones, que es una muy pequeña cantidad de todas las afores, y junto con las utilidades que dé el Tren Maya, el Interoceánico o el AIFA, por ejemplo, con todos esos recursos poder completar las pensiones de las personas que reciben menos del salario mínimo. Ok, Ingrid. Oye, en el tema del voto del migrante, que le va a quitar a unos y darle a otros, caray, creo que eso no se puede, ¿no? Ni aquí ni en China. Y además los maleantes, ¿quién es maleante? Yo le preguntaría, ¿qué se refiere con eso? ¿Por qué no nos define maleante? Yo creo que si él se está refiriendo a esto que pasó con el INE, que no es del gobierno, es del INE, que tiene que ver con un correo masivo que se envió para actualizar las nóminas de personas que votan afuera, pero que es, claro, quizás la redacción del INE no fue la correcta, de hecho se pidió, se va a enviar otro correo, pero en el fondo es una actualización de listas con datos. No, a nadie le van a quitar su derecho a votación y tampoco le van a quitar a alguien para dárselo a lo que sería un maleante, que yo insisto que no sé quién es un maleante para el señor Alatorre, diría su jefe quizás. Quizás su jefe puede ser un maleante, no lo sé. Oye, para finalizar, este señor Alatorre dice que se va a eliminar la presunción de inocencia para mandar a la cárcel a enemigos políticos, pero más allá de las ficciones que hay en su cabeza o de estos cuentos que se inventa, realmente, ¿qué está pasando con el tema de la supuesta eliminación de la presunción de inocencia? Sí, se refiere a la prisión preventiva oficiosa, que es un tema que ha estado en discusión porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Suprema que revise la constitucionalidad del artículo 19 de la Constitución. Ahora, es una figura que México tiene desde 1917 y que de hecho se refrendó con la época de Calderón. Entonces, no es que el presidente López Obrador puso o creó la figura de la prisión preventiva oficiosa. Esto es algo histórico en México. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Está diciendo, está bien, se puede discutir, pero eso es una discusión que tiene que generarse en el Congreso, porque es una discusión respecto de una ley que está en la Constitución. No corresponde que el Poder Judicial, sabiendo cómo funciona y sabiendo cómo actúa, llegue y modifique una ley simplemente porque un tratado internacional así se lo exige, porque es una ley que tiene rango constitucional y tiene que ver con esta figura que es debatible y que yo creo que sí se puede hablar en el Congreso respecto de eso, que es esta prisión preventiva automática, donde hay un decálogo de delitos que si alguien se presume que cometió uno de esos delitos, inmediatamente va en prisión preventiva sin que necesariamente haya prueba. Ha servido mucho para controlar la delincuencia, pero es una figura que es excesiva en el tratamiento, sobre todo el tema de derechos humanos. Sí, pero la discrepancia más bien no tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa específicamente, sino con a quién le corresponde debatir, pensar o repensar esta figura, controlarla de una u otra manera, es al Congreso. Y no precisamente a la Suprema Corte, que ahora está manejada por la señora Norma Piña, quien todas las semanas hace una denuncia de lawfare ahora contra el ministro Saldívar. Entonces uno dice, mira, en realidad es una institución política, entonces no sería lo mejor que utilice esta discusión de la prisión preventiva para afectar la seguridad del país, porque efectivamente, como dice Luisa María Alcalde, hay 68.000 personas que quedarían en libertad, de las cuales probablemente hay muchas inocentes, pero probablemente muchas no. Entonces sí es un tema que hay que discutirlo bien. Pues Ingrid, te agradecemos mucho que estuviste aquí en el Noti del 11, que has echado por la borda estas fake news del señor Alatorre. Te agradecemos, de verdad, yo te agradezco y te agradezco yo creo que todo el público. Y pues ahí está, Ingrid, esperamos tenerte en otras emisiones para que igual pues sigamos desmenuzando estas fake news. Absolutamente, y es nuestro deber eliminar las fake news. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid.